Amigas y amigos de Cero Horas, llegamos finalmente a la mitad de esta semana. Efectivamente, estamos arrancando este miércoles 12 de septiembre en el 2012. Y claro, les doy la bienvenida a los amigos que nos acompañan en Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos y toda la República Mexicana. Su amigo Enrique Muñoz le presenta para empezar este resumen. Venga. Recuerdan a víctimas. Estados Unidos rinde homenaje a las 2.983 personas que murieron el 11 de septiembre de 2001 durante el atentado terrorista a las Torres Gemelas. El verdadero legado del 11 de septiembre no será de miedo, o de odio, o de división. Será de un mundo más seguro, una nación más fuerte y un pueblo más unido que nunca. Dios bendiga la memoria de aquellos que perdimos y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Crisis sin fin, pese a las medidas implementadas por el gobierno federal para hacer frente al incremento en el precio del huevo, consumidores aseguran que la situación cada día es peor. Muy altos y a veces no salen buenos. Además, bajó de calidad y están más caros. Plaga de grillos. Una verdadera pesadilla viven los habitantes de Hermosillo debido a la aparición de millones de insectos, los cuales han provocado el cierre de varias escuelas. Pues ya las autoridades ya saben y no nos han atendido. Tenemos el mismo problema, los padres no quieren dejar a los niños. En los Estados Unidos ayer recordaron una fecha triste, una fecha amarga, 11 años de lo ocurrido allá en Manhattan Bajo, cuando un grupo terrorista, según la versión de los propios estadounidenses, atacó el World Trade Center, sus dos torres, y bueno, dejaron cerca de 3.000 muertos según las cifras oficiales. Hace 11 años, el mundo se quedó atónito viendo cómo se desplomaban las Torres Gemelas de Nueva York. Un grupo de 19 integrantes de la red Al-Qaeda perpetró el peor ataque terrorista en Estados Unidos, para lo cual secuestró 4 aviones y los dirigió contra los rascacielos, cobrándose la vida de 2.983 personas, en su mayoría civiles. Los terroristas impactaron primero 2 Boeings contra las Torres Gemelas en la Gran Manzana, propiciando su desplome, mientras que un tercer avión chocó contra la sede del Pentágono en Washington, destruyendo parte del edificio. El cuarto avión no alcanzó ningún objetivo, estrellándose en campo abierto en Pensilvania. Más de 6.000 personas resultaron heridas. La ceremonia anual para honrar a las víctimas mortales se llevó a cabo en la llamada Zona Cero, después de entonar el himno nacional y el despliegue de la bandera estadounidense en un edificio adyacente al sitio. Los familiares de los que murieron leyeron en voz alta los nombres de todos los fallecidos. La lista excluyó a los 19 secuestradores que murieron en los ataques. Desde uno de los jardines de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama hizo lo propio, junto a su esposa Michelle y sus colaboradores más cercanos. Guardó un minuto de silencio para conmemorar el 11º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. En el Pentágono depositó una ofrenda floral. The true legacy of 9/11 will not be one of fear or hate. El verdadero legado del 11 de septiembre no será de miedo, o de odio, o de división. Será de un mundo más seguro, una nación más fuerte y un pueblo más unido que nunca. Dios bendiga la memoria de aquellos que perdimos y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. And God bless these United States of America. En Washington y Pensilvania también se realizaron ceremonias, en tanto las campañas electorales rumbo a la presidencia hicieron un paréntesis. Luego de 11 años, bomberos, policías y personal de rescate que acudieron a la emergencia consiguieron cobertura médica por más de 50 tipos de cáncer que pudieron haber desarrollado como consecuencia de su trabajo tras los ataques. En mayo de 2011, un operativo militar estadounidense provocó la muerte de Osama Bin Laden, autor intelectual de los atentados, y apenas la semana pasada generó polémica la publicación de un libro escrito por uno de los marines que participó en la misión, donde detalla la forma en que eliminaron al líder de Al-Qaeda. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Terrible esta situación que vivieron los estadounidenses, una circunstancia que además los unió en ese momento bajo el régimen de George Bush. Me acuerdo cuando iba llegando precisamente a Manhattan, a kilómetros de distancia se veían las columnas de humo, y ya estando en este lugar, que por cierto estaba acordonado, el olor a quemado era simple y sencillamente impresionante. Muchos de los que estuvimos ahí, lo tuvimos aquí, precisamente durante semanas, como si fuera una pesadilla. Pero bueno, dejando el tema de Nueva York y hablando de una pesadilla, la que no termina en México es la del huevo. Resulta que, bueno, se tuvieron que sacrificar millones de aves ponedoras,
y pues los intentos por importar el producto desde otros países no han logrado que baje el precio del huevo, porque resulta que de muchos lugares de donde se trajo salió hasta más caro importarlo. Vamos a lo más reciente en torno al tema. A pesar de las medidas emprendidas para enfrentar la crisis del huevo, estas no han causado efecto en las familias y en los comercios, pues los precios no bajan y la escasez continúa. Sí, son muy altos y a veces no salen buenos. Además, bajo de calidad y están más caros. En tienditas y mercados, el precio promedio se estima en 33 pesos, desde su pico más alto de 40 pesos el kilo en el Distrito Federal. Al día se estaba vendiendo unos 5 kilos al día y ahorita básicamente se venden como 1 o 2 kilos. No, pues mejor no vendemos. ¿Para qué? Para evitar problemas. Como si se tratara de un preciado tesoro, los vendedores ofrecen el producto incluso en mal estado. Está muy mala. Pues ha bajado bastante. Hoy seguiremos así, más con el nuevo gobierno que nos viene. Ahí está la crisis. Ya son casi 3 meses del inicio de la crisis y las amas de casa parecen adaptarse a otro tipo de alimentos. Él se come 2 huevos diarios, pero ahora ya no come huevo. La economía está mala y también los huevos hasta eso sube, no es justo, ¿no? Investigadores de la UNAM estiman que la estrategia emprendida por el gobierno federal debe modificarse. El gobierno no tiene la culpa, pero sí puede establecer mecanismos de diálogo con los productores en lugar de esta cuestión que están hablando de la apertura indiscriminada de esto. Con eso no se arregla nada. Para compensar este incremento, el investigador estimó que el salario mínimo debería aumentar al menos un 10%. TVCN, Alexandra Gas. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con el presidente, también el titular de la OCDE, que es también mexicano, José Ángel Gurría, usted lo recuerda, quien le dio un diagnóstico que no es nada favorable para la situación que está enfrentando nuestro país. Desafortunadamente, en el ámbito educativo, estamos realmente en un enorme déficit. México necesita una transformación de fondo que lo lleve a ser un país desarrollado, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al presidente electo Enrique Peña Nieto. Que México sigue siendo el país de menor desarrollo relativo y con las mayores desigualdades en la OCDE. Y por lo tanto, tiene urgencia de convergencia. Durante la firma del Acuerdo Marco de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, José Ángel Gurría hizo un llamado a la conciliación para sacar a México del estancamiento. Ahora es el momento de pensar en México. Es el momento de la construcción. Es el momento de cerrar filas alrededor del presidente electo y de su proyecto de gobierno por el bien de todos los mexicanos. Y es que advirtió que aunque la nueva administración recibirá una economía creciente y un sistema financiero bien capitalizado, esto no es suficiente. Somos uno de los países de la OCDE que mayores recursos dedica a la educación como proporción del PIB y tenemos el peor desempeño escolar. Tenemos los programas de combate a la pobreza más eficaces, internacionalmente respetados y reconocidos, pero tenemos todavía más de 50 millones de pobres y tenemos los mayores niveles de desigualdad. Al recibir más de 100 recomendaciones en política pública, Peña Nieto coincidió en que la nueva transición política que vive el país es una oportunidad para implementar cambios estructurales. Es momento de acabar con los pretextos y dar paso a la gran oportunidad que tenemos como país en medio de este ánimo social que debemos promover y provocar entre los mexicanos para dar pasos decisivos y firmes en la construcción del México que todos queremos. Peña Nieto dijo que como presidente de México necesita aliados. Más que de amigos, necesita de aliados. Y para lograr este objetivo de servir a todos los mexicanos, de lograr el desarrollo de todo el país, necesita de los aliados que estén dispuestos no a trabajar en favor de intereses particulares o de grupo, que estén dispuestos a aportar y a contribuir al desarrollo de la nación. El presidente electo se comprometió a analizar las recomendaciones hechas por la OCDE. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Señoras y señores,
De esta manera damos... Y tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de separarse de los partidos de izquierda, pues resulta que en la Cámara de Diputados son por lo menos 30 los legisladores que le han dado todo su apoyo y están incondicionalmente en su causa. Los diputados afines a Andrés Manuel López Obrador no tienen empacho en expresar su apoyo al tabasqueño. Son 30 legisladores de los 3 partidos del movimiento progresista, encabezados por Ricardo Monreal. Tal es el caso de la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján. Me declaro 100% del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo he venido trabajando por muchos años dentro de este movimiento social auténtico. De apenas 25 años, ha trabajado activamente en la promoción de Obrador como dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional para los Jóvenes. Hija de Berta Luján, excontralora del GDF durante el gobierno del tabasqueño, descarta declararse como legisladora independiente. Yo voy a seguir en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que es al que hoy pertenezco, y vamos a seguir trabajando desde esta trinchera y apoyando con todas nuestras ganas a Andrés Manuel y al Movimiento Morena. También aparece en la lista Martí Batres, incondicional de AMLO. Ellos aseguran que defenderán con todo la línea del ex candidato de las izquierdas. Vamos a presentar aquí en la Cámara de Diputados iniciativas legislativas que van a expresar los puntos del proyecto alternativo de nación. Un diputado de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como los Chuchos, asegura que López Obrador no ha sido causa de fracturas internas. Yo hasta ahora no conozco a nadie que diga me declaro independiente, me salgo de la fracción. Estamos trabajando y estamos echando a andar la agenda. Por ahora, los diputados ligados a Morena se han declarado abiertamente en contra de la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados. David Martínez Huerta, TVC Noticias. En el Zócalo de la Ciudad de México, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas advierten que estarán presentes en la ceremonia del Grito de Independencia. Amenaza el Sindicato Mexicano de Electricistas con estar presente en el último grito de independencia del presidente Felipe Calderón. ¿Ustedes ya no estarían ahí manifestando? Somos mexicanos, también tenemos derecho a las fiestas patrias. Si no están las carpas es una situación, pero creo que habrá también miles de electricistas y de mexicanos en las fiestas patrias. Martín Esparza no quita el dedo del renglón en señalar que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido en su totalidad con los compromisos pactados. Nosotros estamos en el Zócalo visibilizando este conflicto porque hubo un acuerdo firmado el 13 de septiembre del 2011. Ha habido avances muy mínimos, pero no el fondo. El ESME pide la reinserción laboral de 16.599 trabajadores que no se han liquidado, la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad y el resto en una empresa contratista. Y por último, la liberación de 11 trabajadores que están presos. El Senado de la República exhorta al Gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011. Quien no estuvo de acuerdo con las exigencias del ESME fue el exsecretario del Trabajo Javier Lozano. Afirmó que los presos no se liberan porque son delincuentes. Es que están acusados y están siendo procesados en el Poder Judicial de la Federación por los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena, lesiones cometidos en pandilla. Entonces, en ese sentido, no está tampoco en manos del gobierno federal la liberación de estas personas. Hace un año también para las fiestas patrias se vivió la misma historia. El ESME tuvo por 6 meses en plantón en el Zócalo capitalino. Se retiraron tras la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Para TVCN, Mari Carmen Wister. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha dado a conocer los avances, lo más reciente que se tiene en torno a este intento de asalto allá en Plaza Galerías, donde un grupo de delincuentes pretendía robar el dinero que iban a poner en un banco custodios de una empresa transportadora de valores. Resulta que uno de los delincuentes muertos tenía ya varios asuntos pendientes con la justicia en esta capital. Después del asalto fallido a una camioneta de valores en el centro comercial Plaza Galerías en la ciudad capital, donde murieron 3 personas, 2 asaltantes y un custodio, la Procuraduría Capitalina reveló que los asaltantes muertos tenían antecedentes penales. Tenemos ya identificado a una de estas personas quien tiene antecedentes penales
por delitos contra la salud y homicidio. Revelaron que el asaltante muerto es Rodolfo Vieira Chimal, de 37 años de edad, y fue identificado por las credenciales que llevaba en sus ropas. El fiscal desmintió la versión acerca que los asaltantes estaban en complicidad con los custodios. Hasta el momento no, ya que incluso la actuación que ellos realizaron fue precisamente para proteger el dinero y por supuesto resguardar los valores que llevaban en la camioneta de valores. Los asaltantes no pudieron llevarse el dinero. El dinero se quedó a las afueras y lo lograron rescatar una vez que repelieron la agresión y consecuentemente no hubo ningún apoderamiento y la empresa ya confirmó que no hubo robo. La Procuraduría Capitalina continúa con las investigaciones con la identificación del otro asaltante muerto y de los que escaparon. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Y allá en la delegación Iztapalapa, 2 sujetos creyeron que una mujer era agredida por un hombre, se acercaron a defenderla, pero se les pasó la mano de defensores porque mataron precisamente al agresor y ahora están en problemas porque ella ni siquiera era mujer. Por defender a un travesti en la delegación Iztapalapa, estos 2 jóvenes fueron consignados por haber matado a la persona que estaba agrediendo físicamente al sexo servidor. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando las cámaras C2 Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina captaron una pelea entre 2 personas. Aparentemente se trataba de un hombre y una mujer. Y pues me golpeó hasta... no me soltaba, con golpes muy fuertes y... Pues yo gritaba, pues yo grité, pues así que lo más que podía, pues digo, pues a ver quién me ayuda, pues nadie se compadecía de mí. Y ahora sí que se los agradezco porque si no hubiera pasado, hubiera sido yo la muerta. Pues yo me arrepiento de haberle ayudado porque yo estaba viendo cómo le pegaba el otro chavo a él. Sí, ahora sí y empezó a gritar, yo pensé que era una mujer. Y ya cuando vi que era él dije, no, pues yo no sé esos problemas de ellos, ¿no? Pero como vi que sí le estaba pegando feo, estaba pegando en la cara con los pies y con las manos, entonces por eso me atreví a meterme a ayudarle. O sea, todo por quererle ayudar, pues ahora hasta salió peor. El agresor murió a causa de las cortadas que le causaron con un objeto punzocortantes. Lenin Gudiño, TVC Noticias. ¿Se imagina usted una invasión de grillos, así como en una película? Bueno, pues esto ocurre allá en Hermosillo, Sonora, al grado que han tenido que suspender las clases en algunas escuelas. La plaga de grillos que se registra en Hermosillo ha obligado a suspender clases en varias escuelas y una de ellas es la primaria Leo Sandoval de la colonia Villa Bonita, en donde tienen ya 3 días sin clases. Los maestros rocían jabón con agua para poder eliminarlos, pero al día siguiente ya están de nuevo en los salones, declaró la directora del plantel, Olivia Catalina Ruiz. Lo vamos a tratar de solucionar nosotros ya como nivel escuela, ¿no? Porque pues ya las autoridades ya saben y no nos han atendido. Dijo que el olor de los grillos muertos, del excremento y los orines es tan fuerte que es imposible ingresar a las aulas, por lo que los padres de familia prefirieron no enviar a sus hijos a la escuela. En un recorrido por el plantel se pudo constatar que aún existe gran cantidad de grillos. El doctor José Romeo Planagumá, coordinador general de Salud y Seguridad Escolar, dijo que la mejor manera de matar a los grillos es precisamente con agua y jabón, recomendación que ya hicieron llegar a los planteles donde la plaga es más fuerte. La recomendación de la Secretaría de Salud fue agua con jabón, que era lo mejor para controlar la plaga de los grillos. Y a las escuelas que tienen maleza alrededor, pues cortar la maleza y que los padres de familia nos ayuden un poco a limpiar las escuelas porque sí son demasiados los grillos que hay en algunas escuelas. Sin embargo, aseguró que si en alguna escuela es necesario fumigar y así lo solicitan las autoridades, enviarán personal especializado para ello. La maestra Catalina Ruiz asegura que ya hay efectos en la salud del personal de la escuela por los grillos, pues a una persona de intendencia ya le empiezan a salir ronchas en las piernas. Con imágenes de Carlos Fernández, Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Vámonos con nuestros compañeros de TVC Más Latino hasta Los Ángeles, California, donde, ¿qué cree? Pues ya empezaron las celebraciones, los festejos, ya se empezaron a organizar para dar el grito de independencia el próximo fin de semana. Nos encontramos en el este de Los Ángeles, California, exactamente en una de las calles más populares como es la César Chávez, donde han iniciado los festejos de la independencia de México.
En dicho desfile participaron las federaciones de todos los estados de México y donde Graciela Beltrán fue la gran mariscal de este magnífico evento. Feliz, la verdad que estoy muy agradecida con todos los que han hecho posible que yo sea la gran mariscal hoy día, celebrando nuestra independencia en este maravilloso desfile familiar y pues es todo el apogeo aquí, el ambiente, la alegría, el cariño del público y el solazo bien puesto. Por otra parte, sorprendimos al supervisor de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, vistiendo un traje de charro y esto fue lo que él nos comentó. ¡Qué linda la cultura mexicana aquí en el este de Los Ángeles celebrando! ¿Y qué? Pues aquí está la raza. En el desfile también participó como padrino del evento Antonio Aguilar Hijo y nos comentó sobre la estatua que develarán de su padre. Muy feliz de que se le reconozca lo que hizo, no nada más por él mismo, sino por tanta gente que ha venido a trabajar con puras ilusiones, con nada de dinero y con una incertidumbre terrible y que lo llegan a lograr, porque en este país todo se logra, todo se puede. Informó Carlos Querea para TVCN. ¡Viva México! Si hay un sabio en nuestro país, si existió un sabio en los últimos años, fue, no lo hay duda, don Ernesto de la Peña. Poeta, escritor, traductor, un difusor también de la cultura sobre todo de nuestro país. Ha recibido un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de las Bellas Artes, para muchos nada más merecido. Minutos después de las 12 del día, los restos del escritor Ernesto de la Peña llegaron al vestíbulo de Bellas Artes. Un cuarteto de cuerdas interpretaba el canon de Joan Pajebel mientras sus amigos y familiares lo recibían con aplausos. Al borde del llanto, uno de sus colegas y mejores amigos, el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, lo recordó como un dios infantil que jamás conoció el aburrimiento. Un dios niño, siempre sonriente, que se divertía al jugar con las palabras. Eso, y mucho más que eso, fue nuestro queridísimo Ernesto de la Peña. Visiblemente conmovida, la presidenta de Conaculta reconoció a Ernesto de la Peña como un puente entre épocas, países, disciplinas y generaciones. Un personaje infinito y eterno a quien dijo extrañará a ella y todo el mundo. Muchas gracias, don Ernesto, por hacer más grande nuestro idioma. Vaya ahora a poblar con su palabra y su entrañable presencia el paraíso de la sabiduría. Después de leer alguno de los fragmentos de su obra, Palabras para el Desencuentro, se montó una guardia de honor encabezada por su esposa, María Luisa Tavernier, su hija Patricia y la presidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar. Durante más de hora y media, amigos y admiradores del erudito secundaron esta guardia. La más admirada por el amor y respeto demostrado fue su hija Patricia. Me quedo con toda felicidad porque tuve un padre excepcional y me gusta que venga la gente y lo recuerde. Entre aplausos y de pie, el cuerpo de Ernesto de la Peña fue despedido para ser cremado. TVCN, Alexandra Gas. Efectivamente es miércoles y todos los miércoles vamos a los Topic Trends o a los Trends Topics con nuestro compañero Eric de la Torre. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. ¿Qué hay de nuevo? ¿Algunos temas importantes en las últimas fechas? Sí, claro. Bueno, pues el tema importante es lo que sucedió este martes del 11 aniversario del 11 de septiembre. Y bueno, este tema pues obviamente ocupó... fue destacado en las redes sociales. Hubo 4 trending topics relevantes, sobre todo el más importante fue 11S, ese tuvo 152,000 menciones, pero en general de los 4 trending topics hubo un total de 204,000 menciones,
Oye, Eric, ¿estamos hablando de menciones en nuestro país o menciones en todo el mundo? No, en este caso sí se abrió, pero al público hispanoparlante. Okay. Entonces, México, Latinoamérica y lo que es España. Donde hablen en español. Donde hablen en español. Okay. Un dato curioso, en ese momento los principales sitios, así como haciendo una remembranza, los principales sitios de información que fue CNN.com se cayeron por la cantidad de tráfico que hubo por el evento que sucedió hace 11 años. Muy bien. Y bueno, seguimos avanzando. El principal tema que fue de la semana pasada fue el caso de Nezahualcóyotl. ¿Cómo no? Los rumores. Los rumores fue un tema que llamó mucho la atención. Bueno, sobre todo que generó una cantidad de rumor alrededor de que había violencia, de que había un grupo armados, lo cual no fue totalmente comprobado. Claro. Pero sin embargo se generaron ese mismo día 128,000 menciones, eso sí son únicamente en México. 128,000, es un número elevado, ¿no? Es un número muy elevado. Sobre todo si hablamos de que fue algo que no fue real. Lo real fue lo del día anterior, lo del día martes, de hecho 2 días antes, cuando hubo un enfrentamiento allá en Chimalhuacán, etcétera, pero en esa en realidad no hubo testimonios de hechos reales de violencia. Pues no hubo nada comprobable, sin embargo se generó una gran confusión, una psicosis en las redes sociales especialmente, y por eso ese mismo jueves 6 de septiembre se generó esa cantidad de 128,000 comentarios, y en total fueron 254,000 comentarios, porque todavía el viernes y sábado se siguió generando esa psicosis o esos rumores. Sí. Y sin embargo hubo fueron 6 trending topics principales sobre ese tema, y el trending topic principal fue precisamente Neza, del cual hubo 175,000 menciones, pero fueron realizadas del 4 al 9 de septiembre. En cuanto, pasando al siguiente tema, como ahorita lo estábamos viendo, falleció pues el erudito escritor Ernesto de la Peña. Ayer fue la lamentable noticia, de lo cual se generaron cerca de 14,000 menciones, lo cual no es tanto. Son pocas. Son pocas las menciones. Comparadas con los 120 y tantos mil que nos decías de Neza, ¿no? Sí, exactamente. Para darle una idea a nuestros amigos. Sí, exactamente. Son pocas las menciones, sin embargo, sí generó un trending topic que fue precisamente Ernesto de la Peña. Ajá. Y hoy también fue un trending topic por el homenaje que se le hizo en Bellas Artes. Sí. El siguiente tema, pues también que estuvimos analizando fue lo de López Obrador, que el domingo fue pues el meeting que hizo en el Zócalo. Se hicieron 10 trending topics de López Obrador por el motivo de ese tema. Sí. Y en total, por ese día, exclusivamente por ese día y por ese tema, se generaron 210,000 menciones, que es una cantidad bastante elevada. Ya, ¿cuáles fueron los trending topics en torno a López Obrador? Los trending topics fueron AMLO, si estás con AMLO, sígueme y te sigo, Zócalo, PRD, okay. López Obrador, no dividamos México, PT y Movimiento Ciudadano, fin de esquizofrenia, y pues fueron todos los trending topics. Pues muchas gracias, Eric, por recordarnos los temas más importantes en la semana que estamos terminando para estos efectos el día de hoy, miércoles. La próxima, el miércoles, también nos traerá pues lo que domina, lo que está mandando en las redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana jueves, si usted me lo permite, aquí en 0 Horas. Se despide su amigo Enrique Muñoz.